Vamos a continuar entonces con este segundo video de Venom. Vamos a terminar el último falange, que sería, bueno, el dedo meñique. En que todos le hacemos lo mismo, simplemente lo que hay que tener en cuenta es la proporción pues de cada dedo, ¿cierto? El meñique definitivamente va a tener que ser más pequeño, pero llevando la misma forma, y el meñique pues trato de que mire un poco hacia adentro de la mano, no que quede como paralelo en su forma, ¿cierto? Que sale el dedo y luego vuelve y se curva simplemente, sino que queda mirando hacia adentro. Es muy bueno uno mismo hacer la pose en la mano de uno y fijarse cómo se ven los dedos, porque realmente ese meñique siempre queda hacia adentro, el anular también queda un poquito hacia adentro, o sea, hasta el dedo del corazón queda hacia adentro, o sea, no es como suponemos. Hay que regularmente mirar referencias, y en este caso el cuerpo de uno viene siendo la mejor referencia en ese caso, porque le puedo dar vueltas pues cuando quiera lo que sea de la mano. Voy a ajustarla un poquito, lo que les digo, que queden los dedos como mirando hacia adentro, y simplemente luego ya pulo acá con suavizar, play build up un poquito para recuperar el volumen perdido con suavizar, agrego otra vez pues como recreando los músculos de la palma de la mano. Ese tendón que sale del pulgar hacia el dedo índice siempre es muy importante, porque le aporta un poquito de realismo sin irse muy allá a esa mano, pues que sea como más coherente. Trato de darle el volumen de los músculos del dedo meñique. Todo eso es con clay build up, y vean que en este momento yo no estoy detallando mucho, simplemente agrego volúmenes, suavizo zonas, pero es un trabajo un poquito más general, porque necesito es ver que estructuralmente van funcionando las manos y no necesariamente que quede con detalles pues o algo así. No es un momento de detalles. Voy a recortar un poquito más el brazo, más el antebrazo, como con los brazos más corticos. Recuperamos acá la forma del bíceps. Acá es donde les digo que la anatomía es importante, porque aunque yo estoy haciéndolo en una versión chibi, yo trato de que esté cada músculo y que cada músculo esté en la posición y proporción que debería estar según el brazo. Entonces acá, por ejemplo, si ven en el antebrazo, yo trato de adecuar ese músculo, por ejemplo ahí es el braquiorradial, y trato de ubicarlo dentro del espacio que tengo, que ya es mucho más reducido, para que se vea lógico y coherente a cómo sería un braquiorradial en una persona de ese tamaño. Digamos que si fuera una persona de ese tamaño, cómo sería ese músculo, cómo se vería la ubicación. Aquí voy a girar un poquito, a ver si quisiera ver con las manos un poquito más grandes. Vean que la simetría no me funcionó y no me he dado cuenta. Lo que estoy haciendo a un lado en la mano no se me aplicó en la otra. Ahorita me va a tocar resolver eso. En el curso de Batman, en el volumen 1, se me presenta ese problema de una manera tremenda, porque ya tenía un personaje muy detallado y sucede eso, y pues antes eso era el acabose y le tocaba a uno volver a empezar. Ahorita ya hay técnicas para uno poder adecuar ese tipo de situaciones sin problema. Entonces en ese curso encuentran ya como el detalle pues de cómo solucionar cuando necesito continuar con una simetría y que no pierda las subdivisiones, que es la parte delicada, que es que yo tengo una resolución bajita, luego una resolución más alta, y yo puedo estar bajando y subiendo entre esas resoluciones para trabajar más cómodamente el personaje. Regularmente las herramientas normales que vienen obligan a que yo tenga que eliminar esos niveles de subdivisión, y entonces en el de Batman lo que hago es cómo se pierden y cómo se recuperan esos niveles de subdivisión habiendo aplicado la simetría, para que efectivamente podamos seguir trabajando solo en un lado y todo se aplique en el otro. ¿Sí? Esa es la idea, porque hay veces uno termina moviendo el personaje sin darse cuenta y pierde la simetricidad del personaje, y entonces ya no le aplica el ejercicio de trabajar en un lado y el otro se haga solo.
Te le tocaría no hacer todo el personaje. No es malo, sino que es que son etapas tempranas. Por ejemplo, yo acá arrancando todo lo estoy haciendo simétrico, pero más adelante, o digamos en personajes más complejos, la simetría no es buena. Entonces realmente yo muchos personajes, la mayoría de las esculturas que hago, yo trabajo asimétrico. Es decir, hago un dedo y luego hago el otro, ¿sí? Y eso es un ejercicio bueno pues también como para ejercitar la mente. Aquí simplemente con un DAM estándar y le pongo Lazy Mouse. Lazy Mouse es que me permite que las líneas queden como si yo tuviera mucho pulso. No necesariamente es real. O sea, el Lazy Mouse lo que permite es como que haya un delay, un retraso en el movimiento. Yo muevo el pincel y luego viene la línea. Y eso genera un efecto más suavizado en el resultado, entonces se ve como si no tuviera un pulso increíble y es una herramienta perfecta pues para trabajar esto. Ahora simplemente apliqué acá el color como un gris, no tanto un negro, me gusta más como un gris al fondo y luego simplemente esto se llama Poly Paint, empiezo a pintar, es una técnica muy rápida en la que empiezo simplemente a pintar sobre el personaje con colores, elijo el color blanco y empiezo como a pintar con un pincel en 3D. Es muy fácil de hacer y hay resultados de buena calidad que se pueden obtener sin necesidad de atender a un software especializado en textura como Substance Painter o bueno, otros softwares. No siempre y no todo tiene que terminar allá. Eso depende mucho de lo que estemos trabajando. Regularmente cuando se trabaja en escultura digital no es tan común necesariamente texturizarlo, porque la textura se piensa mucho más como para un resultado digital, y cuando yo estoy haciendo escultura digital, el resultado es para imprimirlo en físico, para llevarlo a una impresora 3D y volverlo físico. Entonces se quiere ver todo el tiempo que todo lo que se haga realmente esté en el modelo y no en la textura. Aquí simplemente con una esferita la deformé un poquito, creé un colmillo, lo duplico y generé 3 colmillos y con esa misma técnica lo duplico, lo pongo abajo, lo deformo un poquito. Entonces es con formas muy básicas. Estamos hablando de una esfera, la modifico un poco, le doy cierto filo, no mucha punta, porque estoy trabajando en un personaje un poquito más cartoon. O sea, ese chibi es más cartoon el estilo, entonces la agresividad hay que mediarla, hay que llevarla pues no a extremos. Entonces las puntas, algo muy puntiagudo generalmente no es tan normal o no es lo ideal. Aún así no quiere decir que el personaje no se pueda ver agresivo, ¿cierto? A ver, voy a correr acá un poquito los colmillos hacia adelante. Para moverlos así, pues lo que hice fue que los fusioné todos como en un mismo subtool, se llama eso, es como una capa. Y eso me permitió pues ir trabajando con todos de una vez, sin que ir a uno, luego al otro, luego al otro. Lo mismo, creo una esfera, la alargo un poquito, la aplano un poquito. En este caso estoy utilizando suavizar y bueno, otros pinceles. Aquí sí uno que se llama Edge Polish, que me permite como pasar como una especie de lija plana. Ya con mover simplemente lo voy deformando la lengua y le voy dando como un look. Eso se llama como un look estilizado, se llama el tipo de arte que se ve por ejemplo en videojuegos como Fortnite, en League of Legends o por ejemplo en Disney Infinity. En esos juegos regularmente el tipo de modelado, las formas de los personajes son como angulares, en ciertas zonas son angulares, haciéndolo ver por un lado cartoon, pero por el otro lado como que cierto estilo como más refinado, como darle un toque especial, ¿cierto? Entonces se utiliza ese tipo de ángulos rectos. Por eso en los dedos ustedes ven que los falanges y la forma de la uña, el borde es un poquito más
como más cuadradito, más bordeado. Listo, le dibujo acá la araña en el pecho, simplemente con dame estándar, lo mismo con lazy mouse, puedo ocultar los brazos para facilitar el proceso. Yo realmente estoy haciendo, digamos, estas líneas con mucha fuerza, porque cuando uno imprime en 3D, digamos que uno tiene que pensar en la escala en la que se va a imprimir el personaje, en la que se imprime el personaje en su resultado final. Y eso suele ser un problema porque si yo hago, por ejemplo, las líneas muy delgadas, porque de pronto en el personaje la línea sea delgada y sin mucha profundidad, es posible que esa línea no salga en la impresión, porque de pronto el resultado, lo que se va a hacer en la impresión 3D es hacer una versión muy pequeña. Entonces pasa, por ejemplo, con las miniaturas. Yo creo que luego deberíamos de sacar un video así haciendo el caso de una miniatura, a ver cómo funciona, porque en las miniaturas uno tiene que exagerar todo. Entonces cuando es una tela, por ejemplo, en el pantalón, uno acá pues tiene que hacer la tela gruesa, pero en una miniatura la tela es súper gruesa y uno en el modelado 3D uno siente como que se ve fea, como que no gusta, pero realmente cuando lo imprimimos se ve bien. Entonces esa experiencia de bueno, yo hago el modelo y lo llevo a la realidad y veo qué pasa con esas líneas o esas telas que creo, o bastones, cuerdas, son cosas que suelen dar dificultad en el momento de la impresión 3D y hay que tener en cuenta en el momento en que estoy modelando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas líneas, lo que yo busco es que, me decía un cliente una vez que regularmente, si yo quiero imprimir una línea, esa línea debería de tener una profundidad de 1.5 milímetros. ¿Sí? Entonces aquí, determinar acá que cada línea quede de 1.5 milímetros es un poquito difícil, uno lo va viendo en la experiencia. Pero yo sí tengo que pensar es que si lo escalo y lo vuelvo un personaje de 15 centímetros de alto, ¿qué tan profunda quedaría esa línea? ¿Qué tanto la impresora sí reconocería esa profundidad y me la dejaría marcada en el resultado final? Porque también lo que quiero es que al momento de imprimir, esas líneas me guíen para poder pintar en físico, ¿sí? Yo teniendo acá el video o una imagen, pues tengo referencia de dónde va blanco y dónde va negro, pero en físico, ir y pintar pues es mucho mejor si tengo las guías y esas líneas sirven de guía. Entonces ahí a veces toca exagerar un poquito. Al ser cartoon también, digamos que me da la libertad de que esas líneas sean fuertes y yo no lo sienta tan mal. Pero regularmente cuando uno está haciendo realismo, por ejemplo, hay un sentido de volverse purista, de uno querer que si el guante, si estoy haciendo un guante y ese guante tiene una tela delgada, la tela tiene que ir delgada, pero cuando es impresión 3D no se puede tan así. Bueno, voy a parar por acá y continuamos en una siguiente clase.